Si hoy, viernes, estuviéramos en nuestra habitual reunión, comenzaríamos un poco después de las 6:30 y cerca de las 7:20 habríamos terminado de exponer el tema de hoy. Pero antes quiero empezar por un tema que voy a volver a repetir la semana entrante. Ustedes habrán notado que mi talante, mi forma de participar en las reuniones es fundamentalmente combinar, espero que bien, dos aspectos. Uno, pues utilizar lo que he aprendido en nuestra universidad en estos 4 años estudiando economía. Y de otra parte, algo que siempre ha estado en mi forma de ser y es una constante preocupación por lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en el mundo. ¿Ya? Hasta donde sea posible, trato de unir los dos aspectos. Esto, esta metodología ha tenido algunas críticas o bastantes críticas de mis colegas, ya sean profesores o sean alumnos. Algunos lo interpretan como que soy un periodista frustrado en el sentido de que me limito a generalmente usar un poco de la teoría o a veces más y recurrir a ejemplos de la realidad para ilustrar los conceptos. Creo, creo que ese es el camino para cuando uno se inicia en cualquiera de las profesiones, no importa cuál sea, en nuestra facultad, en nuestra universidad. Me explico. Los artículos que yo les he enviado y la avalancha que viene la próxima semana, pretenden solamente, únicamente, exclusivamente, permitirles a ustedes, como si estuviesen en un gran supermercado del conocimiento, y encontraran unas personas que les ofrecen degustar algunos bocadillos, algunos alimentos. Nunca he pretendido, no tiene sentido que ustedes lo lean todo, pero si se toman el trabajo de hacerlo, encontrarán un hilo conductor. O sea, los artículos no son escogidos al azar. Prácticamente gasto muchas horas leyendo y buscando algo que ilustre la temática de la cual deseo hablar en en cada una de las reuniones. Cuando digo que es como si ustedes estuviesen en un gran supermercado del conocimiento, es para invitarlos a que degusten algunos de ellos, que están representados, incluidos, expuestos en los artículos. Y como nos sucede a las personas, habrán unos temas que le llaman la atención, algunos platillos que les gustan mucho y otros que no, es lo normal. En un currículum de pregrado o posgrado hay cursos, profesores, temas que a uno le llaman poderosamente la atención y otros que no le llaman la atención y que uno está obligado
a cumplir con ellos porque forman parte de los requisitos de la norma que en todos los países regulan los estudios universitarios. Y creo que la mejor metodología es interesarse por un tema. Generalmente los artículos son seleccionados de algunas publicaciones periódicas que requieren suscripción y muchas de ellas están en inglés. Con el viejo Google, pues he traducido algunas, he tratado de mejorar la traducción, hasta donde me es posible, y muchos de estos artículos son realmente ensayos o por lo menos tienen la suficiente densidad como para llamar la atención. Y ustedes lo van a poder hacer en la parte de fundamentos de economía cuando ustedes comparan lo que les envié para la reunión de hoy con lo que viene la semana entrante. El lunes les enviaré un suculento plato de la realidad que combina investigaciones de firmas colombianas como Radar, que es una de las mejores empresas en entender cómo actúan los mercados y particularmente cómo se comportan los consumidores en Colombia. Y algunos artículos recientes de la crisis causada por la pandemia en los Estados Unidos, que afecta uno de los aspectos fundamentales de los mercados. Cuando se constituye una organización, cuando un conglomerado decide entrar en un mercado, a menos que quienes lo dirigen estén deschavetados, la pretensión final es que después de un proceso breve, medianamente largo o largo, el consumidor encuentre el producto, lo valore, cree una simpatía o una predilección por el bien o el servicio y genere una fidelidad hacia el producto y hacia la empresa. Como los dioses a veces nos favorecen, el último número de la revista Dinero es un número que sale, es un contenido que se produce anualmente. Me refiero al Top Minds, que estudia las marcas más reputadas de los mercados. Y hay un primer aspecto que ustedes deben de considerar y es que estas marcas generalmente están relacionadas con conglomerados, con grupos, con oligopolios, ¿no? Y entonces es muy interesante ver que la marca per se tiene en los mercados un valor monetario, un valor que se cultiva, se mantiene y que es uno de los activos más valiosos de las organizaciones. Hay ejemplos clásicos, Coca-Cola, hay marcas clásicas, un Mercedes-Benz. Y en cada mercado hay lo que podríamos llamar bienes o servicios cuya adquisición nace precisamente en que el cliente entiende que quien lo hace o lo presta posee una reputación, posee una calidad que ya de por sí invita
a adquirir el bien o el servicio. Por ejemplo, frente a, en el caso de los computadores, pues si yo pronuncio la palabra Apple, diría que generalmente uno presume que es una marca que tiene una altísima fidelidad por parte de los consumidores. Entonces, lo que yo he pretendido hacer es ofrecerles un menú, ofrecerles una degustación de muchos aspectos y al mismo tiempo darles algunas pautas, características de Macondo y del mundo. Porque uno de los aspectos más importantes en su formación profesional, en el éxito que ustedes van a tener, y estoy seguro de ello, es que ustedes conozcan el mundo y conozcan a su país y lo conozcan bien. Y ahora estamos frente a una experiencia que quizás en su generación deseo fervientemente no se volverá a repetir. Estamos entrando, lo hemos dicho varias veces, en un mundo que no sabemos todavía cómo va a ser, pero ya se presentan los primeros síntomas. Y de eso tratan las lecturas que les voy a enviar el lunes. Repito, Radar, del New York Times, ¿no? Y hay otro aspecto que es singularmente importante que ustedes tengan en cuenta. Cuando uno, y es lo que ustedes van a hacer, y yo confío en ello, cuando uno dirige, cuando uno asciende en cualquier organización, primero que todo, hay algo que he repetido a lo largo de los años. Las organizaciones tienen unas puertas. Y entonces es la selección de la puerta que usted haga la que lo va a llevar a la cima del edificio. O sea, hay unas puertas que ofrecen ascensor, hay otras puertas que ofrecen escalera y hay otras puertas que ofrecen una soga que hay que empuñar para llegar arriba. Adicionalmente, la decisión más importante que uno toma en la vida no es como nuestros padres, sus abuelos creyeron, que estudia uno en pregrado. La decisión más importante es en qué área de la actividad humana yo me voy a desempeñar. Y ustedes, a diferencia de sus padres y sus abuelos, que escogían una sola, ustedes probablemente van a cambiar de áreas de actividades a lo largo de su vida laboral. Entre otras cosas, porque si se cuidan, si llevan una vida cuidando su salud, cuidando su familia, pues van a tener una expectativa de vida muy superior a la de sus abuelos y sus padres. Entonces esa es la decisión más importante. Y finalmente, hablando de las puertas, hay una puerta que usted la abre y solamente es una puerta al primer piso. La puerta de esa parte de las organizaciones que se llaman recursos humanos. Yo no he podido conocer el primer presidente de un conglomerado, de una empresa que provenga de haber abierto esa puerta y llegara al tope de la empresa. Probablemente estoy equivocado como siempre, pero es algo que lo dejo a consideración de ustedes. Adicionalmente, ustedes requieren evadir, vacunarse, alejarse de tener una mente enfocada solamente al contenido de una profesión.
En el mundo actual, uno debe ser, en cierta manera, polifacético. En el mundo actual y el que viene, que es más complicado, uno debe poder comunicarse con otras profesiones, pero además entenderlas. Además, colaborar, el trabajo en equipo es cada vez más esencial. Y adicionalmente, tener y desarrollar una excelente inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una especie de ascensor para llegar al tope de las organizaciones. Y si acaso usted no se siente muy tentado, sí es importante para su bienestar psicológico y para sentirse bien. La inteligencia emocional es algo que se cultiva, es algo que se aprende, se desarrolla. Y cuando hablamos de que el mundo actual es un mundo de equipos, eso quiere decir que usted debe aprender, tratar al máximo de poder interactuar con los demás. Eso es inteligencia emocional. Y ustedes, cuando digo que deben ser polifacéticos, es que ustedes deben de entender, y por eso les envié el artículo sobre l'École de Francia, la universidad donde estudian los que van a las universidades privadas, ya, a las empresas privadas y a las empresas públicas. Dirigir no tiene tilde, no tiene acento. Y esa es una de las características que más nos falta en el país. Si usted mira el caso de Leticia, ahora mismo, el día de hoy, 15 de mayo, cuando usted le escuchó, como yo, oír y ver al presidente diciendo que de enero estaba preparado, desde enero se estaba preparando el país para la pandemia, y ve lo que acontece en el departamento del Amazonas, uno se pregunta, y fue que apenas esta semana le entregaron al presidente el mapa de Colombia, porque es inaudito que suceda lo que sucede en las cárceles, en los centros de detención de Bogotá, la URI, o en el Amazonas. Y les decía a todos que no son 4 países que están interrelacionados, son 6 países. Las fronteras, de las cuales nunca nos ocupamos, crearon con cada país vecino otro país. Y todo, absolutamente todo, ya sea una pandemia o ya sea la producción de un bien o un servicio, requiere gestión, requiere gerencia, requiere saber dirigir, se requiere inteligencia emocional para congregar, para dirigir, y eso no se hace a punta de frases rimbombantes o de unámonos, de esta salimos, no nos preocupemos, nos volveremos a abrazar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les quiero decir antes de pasar a los 5 minutos del tema de hoy es que en sus manos dejo abundantes, no bocadillos, sino platos. Y la semana entrante entramos a verdaderos bocatos di cardinale, a los platos fuertes, para que ustedes vean diversos aspectos, tanto de Macondo como de los mercados. Además, les va a tocar una época muy difícil. La presión que hacen los gremios y la gente porque haya una apertura total
que volvamos a caminar, que volvamos a abrazarnos, que volvamos a besarnos, tiene en el fondo, a mi modo de ver, una explicación muy sencilla. Marx, nuevamente, decía que el capitalismo necesita un ejército de reserva. Él asociaba que había un grupo de la población cuya existencia era necesaria para que el capital, las empresas, los convocaran para la producción. O sea, no tiene ningún otro elemento. Bueno, uno le puede añadir más cosas, pero no es el caso. Y en Colombia, y óigase bien, ténganse del asiento, una de las cosas que ha hecho el virus de Marras es correr las cortinas e iluminar una parte, una faceta no tan positiva del capitalismo. El desempleo en los Estados Unidos en este momento, según la cifra que vi hoy, es 36.3 millones de personas. Eso significa que prácticamente todos los empleos creados, nuevos, desde hace 12, 10 o 12 años, han desaparecido. Una persona que gane $40,000 al año es una persona, dice el New York Times, que no puede pagar una emergencia de $400 ahora. Y en los Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, existe un seguro de desempleo que inclusive ahora mismo no está llegando con la fluidez necesaria para estas personas. Y eso no es permanente. En Inglaterra están ofreciendo el gobierno pagar el 80% de los salarios. Y nosotros, por el contrario, tenemos el caso de una multilatina, Falabella, que fuera de que va a recibir el famoso 50% de un salario mínimo, le ha pedido a los empleados que se autorreduzcan o mejor, que acepten reducir su salario en un 40%. Y hablamos de que ojalá se pueda posponer las primas. El ejército de reserva, ahora le podemos cambiar el nombre para que no suene tan subversivo. Y el ejército de reserva en Europa, en los Estados Unidos y aquí es el rebusque. Jamás crean que el rebusque es un producto nacional y que acaso de golpe lo exportamos. No, el rebusque existe en todas las sociedades. En Estados Unidos, la palabra es homeless, los sin hogar, que viven en tiendas, en los parques, duermen en las bancas de los parques. Se ponen encima un montón de periódicos y llevan todas sus pertenencias en un carrito de supermercado. Y son millones. El papel esencial del ejército de reserva, allá y acá, es que la olla de presión, porque las sociedades siempre están dentro de una olla de presión. Y si ustedes han visto cocinar en sus casas, se darán cuenta que una forma de dejar escapar el vapor, o sea, la presión que se produce al interior de la olla, es levantarle la parte superior para que salga el vapor, para que salga la presión. El rebusque ha sido, es y será, porque lo que estamos haciendo ahora es cuidados paliativos para que volvamos a lo de antes. Yo no he escuchado que el señor que preside la mesa redonda de las 6 de la tarde y que da la palabra y que nos pinta un país que no existe, esté pensando en que, hola, de golpe pues no podemos hacer algo para cambiar esto, aunque sea un poquito. No.
Entonces, el rebusque es lo que le quita la presión a la olla. Entonces, cuando los gremios hablan de que hay que reactivar la economía, resuena en mi cerebro la famosa frase de la actual ministra del Interior que decía que la economía no se podía paralizar. Pues hasta ahora, gracias a que estoy en confinamiento y que he leído mucho, casi soy ya un virólogo, no existe hasta ahora nada, nada diferente para la pandemia que quedarse guardado. No existe absolutamente nada. Y el virus no perdona edad. Que el 80% son asintomáticos, pues bien, pero ¿y el 20%? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que morir una parte de la población que quizás podría vivir, que es lo que está pasando en los Estados Unidos? Allá la presión hace que el rebusque tenga que volver a utilizarse, a laborar. Hay promesas de vacunas, afortunadamente. Más de 100 grupos están tratando de alcanzar la meta. Y la única buena noticia que he leído es que a diferencia del SIDA, que no se ha podido inventar una vacuna, para este sí, por su naturaleza, vamos a contar en algún momento con una vacuna y probablemente vamos a poder desarrollar algún medicamento o algunos medicamentos que actúen para reducir la letalidad del COVID-19. De resto, hay que quedarse guardado. Y si ustedes salen y tienen que salir por A, B o C motivo, tienen que protegerse. El tapabocas no es para proteger el cuello, no es para proteger la boca. Y hay toda una serie de reglas que las dicen a diario que ustedes deben seguirlas. No solamente por ustedes, sino por sus familias. Ejemplos de no seguir esas reglas las tenemos ya a tutiplén en Colombia y en el mundo. Y ahora, si ustedes me permiten, vamos a repasar en 5 minutos la temática de hoy, pero tengo que ver de qué se trata. Primero que todo, el primer tema de la teoría ortodoxa que ustedes tienen en los videos son las elasticidades. Y lo que yo les sugiero es que esto ustedes lo deben conocer en términos de saber qué quiere decir cada concepto. Lo que les puedo decir, y me puede costar un atentado por parte de mis colegas, es que tienen poquísima o casi ninguna aplicación en la realidad. Pero veamos, la elasticidad, que es el primer concepto, sí se aplica y se puede medir. La elasticidad, el concepto en sí es muy sencillo. Yo puedo tener tantas elasticidades como desee o como me puedo imaginar. ¿Qué es la elasticidad? El concepto es muy simple. No es otra cosa que ver cuál es el impacto del cambio en una variable en otra variable. O sea, si yo en esta mano tomo un caucho y lo estiro, el caucho, dependiendo de su composición, estirará más
o estirará menos. Pero si tomo una barra metálica y trato de estirarla, pues a menos de que sea Superman, no podría hacer nada. Y si vuelvo al caucho, en la medida en que el caucho estire, o sea, en otras palabras, en que haya una respuesta de tomar el caucho y estirarlo, o sea, el impacto en la variable caucho, yo puedo estimar el valor numérico de ella y establecer tres categorías. Ahora las explico. En el caso de la barra de acero, la tomo, la estiro y no pasa nada. Quiere decir que en esta variable que pretendo causar el impacto del estiramiento, no se produce ningún efecto, por lo tanto, no existe ninguna relación entre esos dos bienes y esos servicios. O sea, un bien es el caucho, el otro bien es la acción de estiramiento o el impacto. Los economistas dicen que hay bienes o servicios cuya variación, y la más utilizada es la elasticidad de precio, cuya variación en precio, por ejemplo, una baja en el precio, genera una gran reacción en los consumidores y se invita a adquirir más porque ahora yo puedo comprar algo que de golpe desee, pero que consideraba inicialmente que el precio era muy alto. O sea, es una respuesta positiva, es un caucho que estira todo lo que se pueda. Entonces, esos son bienes o servicios que se llaman normales. Ustedes habrán notado, por ejemplo, que cuando comenzaron a usarse los celulares, bueno, tienen que preguntarle a sus padres, uno tenía una limitación en el tiempo o el número de llamadas que podía hacer. Hoy en día, prácticamente las empresas que son oligopólicas permiten hacer casi todas o todas un número ilimitado de llamadas en el territorio nacional. Y cada vez ellas ofrecen esos servicios a un menor precio. Y cada vez los consumidores adquieren mayor cantidad de servicios, utilizan más aplicaciones, utilizan más el servicio de datos, etcétera, 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 etcétera. Ustedes le pueden preguntar a sus padres, perdón, a sus abuelos, cuando en Colombia existía una empresa del Estado que se llamaba Telecom. Entonces habían oficinas de Telecom en los municipios, habían varias en cada municipio, o una, dependiendo del tamaño del municipio, y que se utilizaban para hacer llamadas de tipo nacional o llamadas internacionales. Tenían cabinas. Hoy en día, eso en los celulares se llama roaming. Entonces ya usted puede llamar, antes tenía un valor diferencial, usted puede llamar a cualquier ciudad y entiendo, puedo estar equivocado, que es casi como llamar localmente. En Cali le ofrece a usted ciertos servicios con un teléfono que usted puede también hacer llamadas ilimitadas locales. Ahora que se inicia la reapertura del comercio, usted encuentra, por ejemplo, que Falabella está anunciando descuentos del 50% en prendas de vestir. Igual otras distribuidoras lo están haciendo. Entonces se espera que con esa rebaja de precios, los consumidores adquieran una gran cantidad de bienes, en este caso ropa u otros utensilios personales o para el hogar. Entonces la elasticidad es una forma de medir, de estimar la reacción que puede causar, repito,
En este caso, la variable precio sobre la cantidad demandada. Pero viene un problema. La función de demanda que usted aprende en los libros no existe. Y es uno de los errores más graves de Krause. Él parte, porque eso lo dice la teoría clásica, de que la persona, el consumidor, es el centro de atención. Eso no ha sido, no es y no será jamás. Es el grupo de consumidores, ya sea en su totalidad o sea una parte de ellos. Lo que sí existen son las funciones de consumo. Entonces, yo puedo estimar cuál es el consumo de aguacates en Colombia o en el mundo y estimar por variedades, por grupos poblacionales, por lo que sea, cuál es la respuesta si el precio varía. Si el precio sube mucho, pues probablemente la cantidad demandada, consumida debe ser menor. Y viceversa. Por eso, ustedes habrán oído, no tanto en Colombia, pero sí en otras partes, aunque en Colombia también, la fruta o frutas de la temporada. Nosotros tenemos dos cosechas de mango al año, mientras otros países no tienen sino una. Entonces, prácticamente tenemos cosecha de mangos casi que para todo el año, sobre todo si consideramos la cadena del frío. Entonces, la elasticidad es un elemento clave. Ahora bien, cuando la elasticidad tiene un valor cero, quiere decir que no hay ninguna relación. O sea, que cambiar una variable, cualquiera que ella sea, el ingreso, la religión, la edad, la etnia, etcétera, etcétera, la educación, no tiene ningún impacto en otra variable. Eso es elasticidad. Si es cero, quiere decir que no hay ninguna relación. Si es mayor que cero, entre más alto sea el indicador, el número obtenido al medir, pues mayor será la relación. Mayor será el efecto de cambiar, por ejemplo, el precio, que cambia el ingreso, etcétera, etcétera. ¿No? Si es menor que cero, decían antes que se llama un bien inferior. O sea, aquellas bienes o servicios que uno deja de adquirir cuando el ingreso aumenta, lo cual tampoco realmente tiene mucha validez. Nosotros los que venimos de las casas de Bareque, acostumbramos a comer frijoles, lentejas, calentado, y se suponía que cuando aumentara el ingreso, particularmente gracias a la educación o al emprendimiento, pasábamos a platos más sofisticados. Hace muchísimos años, en el Parque La 93, que es un sitio de Bogotá, se puso de moda ir a comer, a desayunar con calentado. Y entonces el calentado ganó un estatus, ¿no?, muy superior gracias a que lo que antes era considerado inferior o un plato mondongo pasó a ser un bien que ya tenía ciertas características básicas para ser consumido a nivel de gourmet. Cuando yo estaba pequeño iba a la galería, el carnicero le regalaba a uno una parte de las vísceras. Hoy en día usted compra vísceras, ¿no?, porque ya puede hacer algún plato sofisticado. La producción tiene una relación con el tiempo. Y entonces se habla que hay un concepto de corto plazo y hay un concepto de largo plazo. No es tiempo. Realmente lo que diferencia el corto plazo del largo plazo es la capacidad que usted tenga como empresa, como organización, de modificar algunos aspectos que son, entre comillas, fijos en la organización. Por ejemplo, si usted tiene un edificio de 4 pisos y de repente encuentra que ahora es necesario tener un edificio
de 10 pisos, pues toma tiempo, ¿no? Y probablemente tenga que construir otro edificio, o probablemente los cimientos le permitan añadirle pisos, y eso toma tiempo. A menos que estemos en China, donde hacen un hospital en 2 semanas. Entonces, realmente, el corto plazo y el largo plazo depende de considerar que las empresas, las organizaciones, tienen unos elementos cuya modificación toma tiempo. ¿Cuál es el mejor ejemplo ahora? Los respiradores. Antes, usted podía conseguir en el mundo los respiradores que quisiera. Ahora, cuando Colombia está comprando a última hora respiradores, hay que hacer varias actividades, como en Bogotá, tomar una parte de los hospitales, hacerle unas adecuaciones, traer los respiradores, instalarlos, y eso no se hace de la noche a la mañana, muchísimo menos en Macondo. Nosotros no hacemos una cosa de un día para otro. Los elefantes del lunes que presenta CMI le muestran a ustedes obras que tienen 10, 15 años y que no se han podido terminar. O sea, ahí no puede uno aplicar la distinción entre corto y largo plazo. Entonces, corto plazo es cuando usted tiene algo en la empresa que le toma tiempo, recursos, y puede tener mucha complejidad o poca complejidad para modificarlo. Y largo plazo es cuando usted lo puede modificar. Y del corto plazo, usted deriva todo un concepto de costos. O sea, cuando usted produce un bien o un servicio, pues usted tiene algo que, por ejemplo, ahora que los almacenes cerraron, pues usted tiene que pagar alquiler, tiene que pagar consumo mínimo de servicios públicos, tiene que pagar nómina de los empleados, pues a menos que haga, como hacemos en Colombia, despedirlos, o mandarlos en licencia no remunerada. O sea, usted tiene unas cosas que tiene que pagar, haya o no haya producción. Y tiene unos costos variables que se suman a los costos fijos, que es todo aquello, todo aquel valor en el cual usted incurre para poder producir. Por ejemplo, usted tiene un turno y de golpe llega un gran pedido y entonces usted añade otro grupo de personas. Al final, el costo total es la suma de los costos en los cuales usted incurre, haya o no haya producción, más los costos variables que dependen de la producción. Si usted a las 6 de la tarde apaga la luz, pues no incurre en el costo de ese servicio. Pero si deja prendida la planta las 24 horas, los 7 días de la semana, pues, y en la medida en que de golpe lo haga 3 días o 4 días o 5 días, está incurriendo en un coste que cae en la categoría de variables. Si usted suma los dos, tiene los costos totales. Y si usted los divide por la producción, pues entenderá la contribución del gasto para cada unidad de bien o servicio. Eso es todo. Y hay otras cosas que se hacen, el costo variable medio, entonces usted ya divide el costo fijo promedio por unidad, el costo variable promedio por unidad y el costo total promedio por unidad. Y viene el último concepto, que es muy importante, los rendimientos a escala. Si usted tiene algún conocido, su padre, su mamá, su abuelo o un estudiante de ingeniería, él le dirá, le explicará que la cantidad de líquido que se conduce por un tubo, si usted desea doblar la cantidad de líquido que va por el tubo, usted no tiene que aumentar el tubo al doble. Y entonces la economía de escala no es otra cosa que producir más y utilizar menos recursos
de los necesarios de tal manera que los costos por unidad sean menores. En contraposición a eso existen los costos crecientes de escala, o sea, lo que hace que en la medida en que usted desea expandir su producción de bienes o servicios, los costos van aumentando de tal manera que usted no encuentra ninguna viabilidad económica de aumentar la producción. Por ejemplo, si usted tiene un hotel que tiene 4 cuartos, usted puede decir, bueno, yo puedo acomodar a 2 personas en una cama y entonces puedo cobrar el doble. Probablemente no sea una buena idea. En las universidades en Colombia y en Europa y en los Estados Unidos tienen unos auditorios, ¿no? En forma descendente, y entonces algunos profesores muy reputados dan unos cursos en que fácilmente hay 70, 80, 100 estudiantes. Y al frente, ustedes lo habrán visto en las películas, hay varios tableros, dispositivos electrónicos, etc. Entonces ese profesor le enseña simultáneamente a 100 estudiantes economía de escala o le puede enseñar a 20. Los 20 o 100 pagan lo mismo. Pero entonces, en medida que aumenta el número de estudiantes, la universidad percibe por curso una mayor cantidad de dinero. Generalmente las plantas, los equipos permiten aumentar la producción, no llegando a doblar los equipos, sino haciendo ligeras modificaciones o con los mismos, a veces utilizando diferentes materias primas. Lo que quiero decir al final de todo este enredo es que si usted puede producir más con lo que tiene, son rendimientos a escala. Si usted no puede producir más y tiene que duplicar el tamaño de los equipos, rendimientos a escala constantes. Y si cuando intenta producir más, lo que hace es incurrir en más costos, entonces tiene rendimientos a escala decrecientes. Hemos terminado la tercera parte del curso. Eso que está en el libro de texto, que está representado en esos videos, tiene una función esencial y es que usted maneje el concepto, no la matemática, no fórmulas, sino el concepto. Y ahí en los videos está sumamente bien explicado, o sea, mejor de lo que lo puedo hacer yo. Y entremos a lo del amigo Martín, que es también muy sencillo. Martín pretende, como todo economista de esta clase, hacer una defensa a ultranza del capitalismo. En Colombia, nosotros solemos decir, de una manera coloquial, no me defienda tanto. Cuando utilizamos esa expresión, lo que queremos decir es que en vez de defendernos, nos están acusando. Y esta es la obsesión, y esa es la importancia de ver esos videos, de conocerlos, es partir de la idea creada por la filosofía política de la Ilustración inglesa del individualismo. Lo que cuenta no es en la sociedad, no es los grupos, no son los estamentos sociales, es el individuo. Entonces, cuando hablamos de todos esos valores de la democracia, que es obviamente a lo que debemos de aspirar, creo yo, entonces estamos hablando que básicamente debe predominar el individuo y sus intereses. Y de ahí
se construye toda una de las columnas más fuertes de la teoría neoclásica. Pero hay un pequeño problema, y es que los seres humanos solemos, no siempre, pero solemos, por A o C razón, ser egoístas. Los celos es una forma de egoísmo. Entonces, resulta que la sociedad no funciona así. Los consumidores son agrupados por las empresas y son las empresas las que deciden qué ofrecen a los consumidores. La teoría neoclásica parte en el sentido contrario, que yo, consumidor, le digo a la empresa qué deseo. Yo siempre explico en las reuniones que le pregunto, usted por ejemplo que compró un celular, ¿usted se ha leído todo el manual del celular? Usted compró un televisor, compraron un televisor en su casa, ¿se ha leído todo el manual? Hasta una olla arrocera tiene un manual. Entonces, lo que usted recibe a través de los medios, a través de las promociones, la propaganda, y volvemos otra vez a las degustaciones, es el conocimiento de que existe algo, un bien o un servicio que le puede llamar la atención, que le puede servir, que le puede interesar, y entonces usted trata de interesarse y finalmente de adquirirlo. Durante muchos años en Colombia, los automóviles eran lo que llamamos de cambios. En los Estados Unidos y en Europa hace muchísimos años, por la congestión en calles y carreteras, que encontrar un automóvil de cambios es prácticamente algo exótico. Y ya en Colombia, yo diría, recomendaría que uno, si va a adquirir un automóvil, no compre un automóvil de cambios, compre un automóvil automático o un carro automático, una camioneta automática. Es más cómodo, más fácil de manejar, etcétera, etcétera. La innovación de las transmisiones automáticas y todo lo que suele suceder, la capacidad de un celular, la capacidad de un computador, la pandemia, es lo que se llama en los mercados factores disruptores. O sea, cambian el comportamiento de los consumidores. Causan trastornos en los mercados, positivos o negativos. Ninguno de ustedes utilizaría una pluma de ganso para escribir y cargaría un frasco de tinta. Alguna vez, hace muchísimos años, leí en una revista que tenía Carvajal de los millones de dólares que cuesta diseñar el prototipo de una cuchilla de afeitar. Y piensen ustedes que la máquina de afeitar que generalmente utilizamos tiene dos partes, el mango y el mango tiene un sitio donde usted coloca la cuchilla. El mango prácticamente se lo regalan, lo caro es la cuchilla. Y la cuchilla ha seguido teniendo una serie de innovaciones, ya no es una, son dos o tres. Esa cosa tan sencilla significa lo que se llama en las empresas de investigación y desarrollo, inversión de millones de dólares. Pero hay una gran recompensa, economías de escala, que cuando usted empieza a producirla, probablemente, sin tener que duplicar cada vez más los equipos, usted puede producir millones y millones. Y luego puede hacer cosas tan sencillas como cuando usted va a Price y encuentra unos paquetes, esas grandes superficies, al costo
de cierta manera, que usted puede comprar de un bien, ¿no?, una cantidad grande para no tener que estar yendo recurrentemente al mercado a comprar un rollo de papel higiénico, a comprar un paquete de servilletas o a comprar una máquina de afeitar o a comprar un paquete de cuchillas. Entonces, en ese sentido, la defensa que hace Martín Krause es tratar de poner en el centro de la escena de los mercados al individuo, bajo la ficción de que el individuo le dice a las empresas qué es lo que hay que hacer. Y eso lo repiten los textos hasta el día de hoy. Pero ustedes van a ver en los artículos de la semana entrante todo lo contrario. Y en eso en Colombia hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo, para darnos cuenta cómo es el consumidor colombiano, qué compra, qué no compra, cómo se comportan los mercados. Y por eso en Colombia tenemos tan buenas empresas de investigación de mercados. Bueno, eso ha sido todo. Y de todas esas lecturas, más las de la semana entrante, por favor, yo les ruego, escojan algún plato, degústenlo y sigan. Después vienen los libros, después vienen los ensayos, y eso es lo que los va a hacer mejores profesionales. Un buen fin de semana, mucho gusto.